que estamos ya preparados esta tarde para continuar con este aprendizaje que tenemos del hebreo que hemos estado estudiando en estos meses, ya desde abril. Ahí algunos hermanos tienen el fondo de pantalla. Desde el 5 de abril hemos iniciado este viaje y estamos a punto de culminar estos primeros cursos que al inicio se mostraba como una aventura bastante fuerte, interesante, pero ahora pues estamos culminando, casi culminando este proceso con la ayuda del Señor. Como bien ha dicho hermana Leti, hoy vamos a continuar revisando los textos que tenemos en la clase anterior. No nos quedamos ahí como a medias del versículo que estábamos trabajando y vamos a seguir la tarde de este día revisando estos pasajes, porque ahí vamos a encontrar una serie bueno, tenemos que echar mano de toda la teoría y todos los pasajes y los temas que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas y salen algunas de esas cosas, ¿no? Yo espero que hayan tenido el tiempo de poder revisar estos pasajes y tener ya algunas dudas o algunos comentarios que, que puedan surgir a partir de estos ejercicios. Así que yo voy a compartir mi pantalla para que podamos tener a la vista estos pasajes y que podamos continuar revisándolos. Denme un momentito, aquí estoy compartiendo mi pantalla. Espero que la tengan ustedes a la vista y que puedan tener ahí los ejercicios que estamos chequeando nosotros, que estamos revisando. Nos quedamos en este ejercicio revisando una serie de palabras y ya no pudimos concluir esta segunda parte, que es la parte que nos corresponde en la tarde de hoy para que nosotros podamos avanzar en este pasaje. Estamos trabajando, es un pasaje de Deuteronomio en el capítulo 27, en el verso 9, hemos estado trabajando y luego vamos a estar, es el verso 9 y algo del verso 10 vamos a estar revisando en esta tarde. Así que estamos revisando el capítulo 27 de Deuteronomio. Solo estoy chequeando aquí para tener a la vista las herramientas y poder escribir lo que estamos revisando. Un asuntito. Déjenme ver. Muy bien. Ujú. Un momento. Ok. Bien. Estoy viendo que estemos en la misma página. Espero que tengan allá a la mano sus herramientas para poder traducir. Un momentito. Solo estoy abriendo aquí para poder escribir sobre la pantalla. Un momentito. Ok. Un momento. Un momentito. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a continuar entonces con el análisis que tenemos de las siguientes palabras. Yo tengo aquí ya la herramienta. Aquí espero que estén viendo algunas notas o inscripciones que esté haciendo en la pantalla. Ok, observen este
esta palabra, la que sigue del versículo o de la línea siguiente acá, es el tetragrama. Este tetragrama nosotros no lo estamos traduciendo. Cuando leemos en hebreo, hemos dicho que vamos a leer Adonai, y al traducir en español vamos a traducir como Señor o el Señor. Es la manera en la que vamos a traducir el tetragrama, como Señor o como el Señor. De esa manera lo vamos a traducir. Denme un momentito acá. Eh, ok, el tetragrama. Y luego observen esta palabra que sigue. Yo estoy aquí señalando. Esta palabra que sigue dice Eloheja. Y aquí tenemos al final un sufijo pronominal de segunda persona masculino singular. Este es tú, tuyo y así. Y esta es la palabra Elohei. Este sufijo está, vamos a ver, está completando el sustantivo Elohim. Aquí era inicialmente Elohim y tiene el sufijo pronominal. Este Elohei está en constructo. Y aquí vamos a poner, bueno, aquí hay ese uso del constructo. Hemos dicho que el constructo, si se recuerdan cuando hablamos de ese tema, hemos dicho que normalmente o la mayoría de veces la palabra que está en constructo le vamos a agregar ese de a la palabra. Si traducimos Eloheija de manera así muy literal, vamos a decir Dios, eh, Dios de ti, Dios de ti. Esa sería como una traducción un poco rara en español. Lo mejor podríamos ser tú, Dios, tu Dios. Este tú es un tú de pertenencia, el Dios de ti o tu Dios, el Señor, tu Dios, Adonai Eloheja, el Señor, tu Dios, el Señor, tu Dios. Esa es vamos a ver, como la forma de poderlo traducir, de poderlo traducir. El Señor tu Dios. Muy bien. La siguiente forma, la siguiente palabra que aparece ahí, que es Beacita, esta palabra cita es esta palabra para hacer. Vamos a ver, aquí hay un verbo que es el verbo, vamos a ver, observen que tenemos una bab, hemos hablado en la semana anterior de la bab conversiva, y tenemos aquí al final un sufijo un sufijo verbal de los cuadros de los sufijos verbales. Y este ta es uno de los sufijos para ¿cómo se llama? Este verbo para un perfecto de la primera, de la segunda persona, el perfecto de la segunda persona. Y tiene esta bab, fíjense, es verbo perfecto de segunda persona, es el verbo asá, vamos a ver, es el que está acá, este verbo que apareció aquí, estoy señalando aquí a la izquierda, es el verbo hacer, el verbo poner por obra o practicar estos verbos. Entonces, harás, como es una bab, voy a escribir aquí, denme un momentito. Este verbo tiene vamos a poner, bab conversiva. Es lo primero que observamos de esta bab. Es el verbo hacer y es el sufijo de perfecto. Pero como tiene la bab conversiva, lo debemos traducir como que fuera imperfecto. ¿Recuerdan el tema de la bab conversiva que hablamos la semana anterior? Lo voy a escribir aquí a la par, aquí abajo. La bab conversiva. ¿De qué se trata? Muy bien. El verbo perfecto, si tiene bab conversiva, hay que traducir como imperfecto. O si es el imperfecto, con la bab conversiva debemos traducir como perfecto. Ok. El verbo que estamos viendo ahorita es un verbo que está en perfecto.
Recuerdan que el perfecto solamente tiene eh, sufijos. Si no hay prefijo, significa que está en perfecto. Este verbo está en perfecto, pero la bab que tenemos acá, que es una bab conversiva, es esta bab que aparece aquí en el verbo, hace que este verbo lo debamos traducir como imperfecto. Entonces, en lugar de traducir hiciste, vamos a poner harás. Harás porque es segunda persona. Vamos a poner de esa forma corta porque es del verbo hacer. Y fíjense, lo que sigue, la palabra que sigue, esta palabra, et, como en Génesis 1:1, cuando dice Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamayim, beet, Haaretz, está señalando el objeto directo del verbo, es decir, sobre qué recae la acción del verbo, sobre qué o quién. Aquí es hacer. ¿Hacer qué sería? O hacer quién. Bueno, es hacer, no vamos a hacer a una persona, sino hacer qué. Hacer qué. Y luego sigue otra palabra. Pero y observen que aquí se repite, como en Génesis 1:1. Dice, Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim et, como aparece acá en la primera, en esta primera vez, este primer et Hashamayim, estoy en Génesis 1:1, y luego dice beet, justamente como está esta otra forma. Digamos, en esta estructura aparecen esas dos palabras, et y beet, que señala el objeto directo. Es decir, este verbo harás, ¿harás qué? Entonces vamos a ver qué dice mitzotab, mitzotab, mitzotab. Vamos a buscar esta palabra, y aquí está, mitzvah. Mitzvah es mandamiento, mandamiento. Pero el sufijo que tiene mandamiento, este sufijo es un sufijo pronominal. ¿Se recuerdan que vimos los cuadros de sufijos pronominales cuando el sustantivo o el adjetivo está en singular y también un cuadro de sufijos pronominales cuando está en plural? Esto está en plural, por eso tiene este sufijo que es de primera persona. Este mitzotab será mis mandamientos, mandamientos míos sería, o de mí, ¿verdad? Porque es mandamiento, el mitzvah, el mitzvah, mitzvah, mitzvah. ¿Han oído ustedes de esa ceremonia hebrea que es bar mitzvah? Y ahí está el mitzvah. Literalmente es el bar, es ya una expresión más aramea que significa hijo. Literalmente esa fiesta de el bar mitzvah es como hijo de los mandamientos o hijo para los mandamientos o una cosa así, ¿verdad? Y es una ceremonia donde se entregan a los adolescentes como para la vida adulta y tienen ya más conciencia de la ley, etcétera. Esa ceremonia que hacen el pueblo judío del bar mitzvah, le hacen a los varones. Y hay un bat que es para las niñas, el bat mitzvah. Pero lo que estoy señalando es esta palabra que aparece aquí, que es el mitzvah. Aparece por ahí. Ok, entonces vamos a traducir esta expresión. Lo voy a poner aquí primero arriba. Como perdón, y aquí abajo, vamos a ver si nos cabe, mandamientos. Voy a poner mandatos, ¿verdad? Es más o menos lo mismo. Mis mandatos, mitzotab, mitzotab. Entonces, harás, bueno, recuerden que esta palabra, este verbo es el verbo asá, que significa hacer, poner por obra, practicar. Yo puse harás por la forma corta, pero sería pondrás por obra, ¿qué? Pondrás por obra, practicarás, ¿qué? Mis mandamientos y luego aquí hay una bab copulativa, beet, está este hukab, y vamos a ver esta palabra, hukab, está aquí, hok es la palabra base o raíz, hok, que significa estatutos y ordenanzas. Y observen que otra vez está ese sufijo, un sufijo pronominal, ¿verdad? Que también es primera persona del singular, ¿verdad? Este sufijo. Entonces será
mis ordenanzas. Vamos a colocarlo aquí arriba, mis mandamientos y, bueno, ahí hay una verb copulativa y mis, lo voy a colocar aquí, voy a poner orden o órdenes, ¿verdad? Mandamientos, ordenanzas, esa expresión. Y luego sigue diciendo, este asher, que es esta palabra, solamente lo vamos a traducir como que, es el que relativo que hemos hablado en algunas de las sesiones. Entonces dice Jukab, asher anoji, y esta siguiente palabra, anoji, es el pronombre personal. Lo vamos a escribir aquí como el pronombre personal que significa yo. Anoji significa yo, ¿verdad? Ese pronombre. También otra forma del pronombre personal es ani. Ani es otra forma del pronombre personal. Entonces es ani o anoji, que yo, dice, ¿verdad? Harás mis mandamientos o pondrás por obra, practicarás mis mandamientos y mis órdenes o mis ordenanzas o mis estatutos que yo, y luego dice, tza veja, tza veja ayom, tza veja ayom. Esta palabra, tza veja, vamos a buscarla, es este verbo que aparece acá, este verbo que aparece aquí, el tercero de abajo para arriba, que es mandar, ordenar, el verbo tzabá. Observen que aquí la hei se perdió, hay un sufijo pronominal, este es el sufijo pronominal, pero este es un verbo. Y entonces tenemos que tener a la vista el cuadro de los sufijos pronominales con el verbo. Hay que traducirlo como te. Y esta forma verbal es una forma verbal, observen, no tiene prefijo, como no tiene ningún prefijo, es perfecto, perfecto. Entonces, y es el verbo ordenar, no tiene ningún sufijo tampoco, entonces es ningún sufijo verbal, es tercera persona masculino singular. Eh, bueno, esta forma verbal, ¿verdad? Entonces, mando te, ¿verdad? Sería mándote, que yo mándote o te mando, vamos a poner esa expresión, o te ordeno por la forma del verbo. Bueno, pero está en perfecto, entonces vamos a colocarlo. eh, orden, vamos a ponerlo un poquito más lejos. eh, mandé, vamos a colocar, ahí se van a cruzar un poco. Bueno, te mandé, fíjense, que yo te mandé, sería una forma, ¿cómo será? Como una de las formas de traducirlo. Hoy tenemos que ver un tema para mejorar esta traducción, que no lo hemos visto, porque en realidad este verbo está también en un participio, pero no hemos platicado del participio aún. Por eso ya en la traducción general del pasaje, vamos a ver cómo necesitamos ajustar aquí la traducción. Y la última palabra, esta palabra que aparece de último en este versículo, es ayom, que significa literalmente, ayom lo podemos traducir como el día. Esa sería la traducción literal, pero esta palabra también se puede traducir como hoy, ayom. El día es una forma de traducir ayom y también podemos traducirlo como hoy, ¿verdad? Que yo te mandé o que yo te mando, sería la mejor traducción, hoy, que yo te mando hoy. Fíjense cómo va. Y habló, aquí al inicio, y habló Moisés y los sacerdotes levitas a todo Israel diciendo, eh, eh, diciendo, tu Dios, ¿verdad? Tu Dios escucharás, o callarás sería el primer verbo, ¿verdad? Callarás y escucharás, Israel, y luego dice el día, recuerden que lo voy a colocar aquí también, este ayom puede ser hoy, puede ser, también se puede traducir como hoy. El día este,
o hoy ¿verdad? Ahí lo que mejor quede luego en la traducción. Solo estamos viendo palabra por palabra. El día habrá sido para pueblo, para el Señor, escucharás, dice, su voz, o escucharás voz, dice, o con voz, el Señor tu Dios. Harás, fíjense cómo suena cuando vamos así, traducción palabra por palabra, suena todo mal, todo extraño, ¿verdad? Podemos ir formando alguna idea, pero por eso necesitamos hacer luego la traducción final. Harás mis mandamientos y mis ordenanzas que yo te mandé el día, o que yo te mandé hoy, que yo te mandé hoy. Veamos cómo quedan, déjenme colocar aquí cómo quedan algunas traducciones que se hacen de este pasaje. Esto es el verso, bueno, hicimos algo del verso 9 y una parte del verso 10 hemos hecho ya en esta, con esta traducción. Lo voy a colocar aquí en la pantalla un momentito, solo voy a quitar. Denme un momentito. Voy a hacer un momento. Sí, vamos a ver. Un momentito. Sí, ya lo hemos guardado. Ok. Déjenme ver aquí, mis hermanos. Vamos a ver qué está. Ok, muy bien. Entonces, vamos a borrar esas inscripciones. Un momentito, mis hermanos. Vamos a cambiar aquí. Ok. Muy bien. Un momento. Es este. Me estoy aquí confundiendo con las anotaciones. Vamos a cambiar las anotaciones. Un momento. Para ver el pasaje. Voy a dejar de compartir un momentito. Ya los veo ahorita. Ok. Vamos a ver. Es este. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Entonces, lo que estamos revisando del pasaje de Deuteronomio, estamos viendo cómo lo hemos traducido nosotros. Dice, y Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel y le dijeron, atiende y escucha Israel, ¿verdad? El de atiende es el de guarda silencio o calla, podría ser, ¿verdad? Y escucha. Israel, bueno, el Israel lo vuelven a poner ahí como un énfasis nuevamente. Hoy te has convertido, es el has venido a ser que estábamos comentando. Has venido a ser en pueblo y aquí pusieron Yahvé, que es el Señor tu Dios, el Señor tu Dios. Y luego hay una parte del verso 10 que tomamos también, una partecita, dice, escucharás, y aquí agregan el pues como parte de la narración, pero solamente en hebreo solo está el escucharás la voz del Señor tu Dios y pondrás en práctica. Fíjense, estoy haciendo esta traducción. Vamos a ver, acá va por algunas Biblias que son más conocidas por nosotros, como la Biblia de las Américas, la NBI, la Reina Valera 60. Veamos la 60, dice, oirás, o el de escucharás, ¿verdad? Pues la voz del Señor tu Dios, de Jehová tu Dios, que ese es el Adonai Eloheja, y cumplirás. Este es el de harás, pondrás por obra, practicarás, cumplirás. Y vean que aquí no aparece ese A del et que estábamos viendo, como en Génesis 1.1, donde dice Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Ese et no tiene traducción. La posible traducción sería A,
Entonces tendríamos que traducir y cumplirás a los mandamientos y sus estatutos. En español no hace falta, solo cumplirás. ¿Qué cumplirás? Sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno, lo que nosotros habíamos traducido como ordené, o que yo te ordené por la forma del verbo, y hoy precisamente tenemos que platicar del participio, que yo te ordené hoy, ¿verdad? Que yo te ordeno hoy. Y observen que aquí está el ayom, este día. Veamos, leímos Reina Valera 60, podemos ver, por ejemplo, otras Biblias, déjenme ver, voy a colocar acá, la, de ese pasaje podríamos ver la Dios habla hoy, la Biblia Dios habla hoy, que tiene otro tipo de traducción, y dice, después, ese después no aparece en la lectura, digamos en el hebreo, sino que se ha agregado aquí en la traducción como parte de la narración que se lleva. Después, Moisés, este después, en todo caso, sería el equivalente a la Bab que aparece en la lectura. Después Moisés, acompañado de los sacerdotes levitas. Nosotros solo tenemos, fíjense, voy a tratar de colocarlo. Vamos a ver. Déjenme ver si lo puedo colocar aquí. Un momentito. Dice, lo voy a poner por acá para poderlo ir leyendo en hebreo y lo que tenemos del español. Eh, Vamos a ver. En esta parte. Ok. Dice, después Moisés, acompañado de los sacerdotes levitas, pero solo nosotros tenemos Vaidaber Moshe Beacoanim, que solo dice, y habló Moisés y los sacerdotes levitas. No, por ejemplo, en hebreo no está la parte de acompañado, pero por la forma de traducción que tiene la Dios habla hoy y la narración, cómo va fluyendo la narración, se ha traducido o se ha colocado como después Moisés, acompañado de los sacerdotes levitas, eso sí, dijo a los israelitas, y aquí es acompañado dice, y habló Moisés y los sacerdotes levitas a todo Israel. ¿Verdad? Es esta parte de dijo a los israelitas, ¿verdad? A todo Israel, diciendo tu Dios, bueno, y luego empieza, guardad silencio, y repite israelitas, aquí solo dice guarda, calla, ¿verdad? Calla y escuchen, o calla y escucha, ¿verdad? O callen y escuchen Israel, ¿verdad? Vean, aquí aparece el pueblo, ¿verdad? Bueno, ahí tiene sentido el tema de israelitas, ¿verdad? Porque aquí se menciona el pueblo, que es Israel, y aquí se menciona la gente de ese pueblo, que son los israelitas. Bueno, guardad silencio, israelitas, y escuchad. Hoy os habéis convertido, es este verbo, ¿verdad? Han sido, o se han convertido, o han venido a ser, podría ser, ¿verdad? Han venido a ser, dice, eh, para pueblo para Jehová. Esa sería como la forma muy literal de hebreo, ¿verdad? Han venido a ser para pueblo, para el Señor. Han venido a ser, han convertido en el pueblo del Señor, del Señor, ¿verdad? Del Señor. Han convertido como pueblo del Señor. Y luego dice el por tanto, observen que no aparece en hebreo algo así como por lo tanto, ¿verdad? Sino solamente está, escucharán la voz, dice, debéis obedecerle y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo les mando hoy, que fue la otra parte que hemos visto hasta este ayom. Ok, bueno. Voy a dejar de compartir aquí un momento de esta primera práctica y quiero preguntarles si tienen algún comentario o alguna pregunta hasta el momento lo que estamos haciendo. Antes de pasar al tema de hoy y vamos a hacer otra práctica, la práctica del pasaje que quedó de la semana anterior también. Así que les escucho si hay algún comentario o alguna pregunta de lo que estamos haciendo hasta el momento, de algo que esté ahí inquietando, por favor, lo pueden escribir en el chat
o pueden levantar su mano o abrir su micrófono para hacer la pregunta. Así que les escucho y si no, vamos a tratar de avanzar con el tema que tenemos para la clase de esta tarde, tarde-noche, dependiendo de la ciudad donde estén. Ok, bueno, déjenme avanzar con el tema de esta clase. Y por favor, las preguntas, las dudas, los comentarios que tengan, pueden escribirlo mientras yo estoy platicando, pueden escribirlo en el chat, o si no, nos vamos a detener y vamos a conversar aquí en este ambiente. Bien, voy a compartir nuevamente mi pantalla y vamos a platicar el día de hoy de este tema que tiene que ver con el participio verbal. El participio verbal. Fíjense, hemos estado hablando de varias cosas en el tema del verbo. Hemos hablado ya. ¿Qué cosas? Hemos hablado del verbo. En la siguiente clase vamos a hacer otra vez un resumen, así muy rápido, de lo que hemos estado viendo en este segundo curso y nos vamos a detener un poco más con los asuntos del verbo, pero déjenme comentar algo de qué hemos estado señalando del verbo. Primero, hemos visto las formas básicas del verbo. También hemos hablado de las 7 estructuras del verbo que tenemos que tener presente. Y hemos visto también que el verbo hebreo expresa más que el tiempo, expresa el aspecto de la acción, si está completa o incompleta. Vamos a ver, es concluida, es una mejor forma de decirlo, si la acción está concluida o si no está concluida la acción. Otra forma sería completa o incompleta también. En ese sentido, las acciones completas se identifican con el perfecto y las acciones incompletas o no concluidas se identifican con el imperfecto. Además, hemos visto el imperativo. El imperativo son esas formas que expresan pues una orden y pueden expresar una súplica. En hebreo ese se llama yusivo, la forma del yusivo. Esa es una cosa. También hemos estado hablando a partir de la clase de la semana anterior, hemos hablado de la Bab conversiva. En algunos libros aparece como Bab consecutiva. La Bab conversiva. ¿Qué hace la Bab conversiva? Es que transforma cómo debemos traducir los verbos. Si un verbo está en perfecto, pero tiene una Bab que resulta ser conversiva, hay que traducirlo como imperfecto. Y si es imperfecto, con una Bab conversiva, hay que traducirlo como perfecto. Así. Además de eso, es lo que vamos a platicar el día de hoy, hay algunos aspectos que tenemos que prestarle atención, como vamos a ver, y aquí voy a compartir mi pantalla, algunos aspectos que tienen que ver con la redacción en hebreo, con el orden, por ejemplo, de las palabras que aparecen o cómo van apareciendo las palabras en la oración. Esto nos va a introducir al tema de esta tarde, que es precisamente el tema del participio. Y lo que vamos a encontrar en la oración del hebreo es que normalmente, vamos a decir que generalmente, el verbo va a estar primero en la oración. Es decir, ¿se recuerdan que vimos hace un tiempo cuando hablamos de gramática la estructura sintáctica de los idiomas, la sintaxis? Y la sintaxis es el orden en el que aparecen los elementos de la oración. Por ejemplo, en español, nosotros primero aparece el sujeto, después aparece el verbo y de último aparece el objeto directo. Es decir, es sujeto, verbo, objeto, la estructura sintáctica del español. En hebreo, esa estructura, primero va el verbo, normalmente, generalmente, primero va el verbo, después aparece el sujeto y después aparece el objeto. Fíjense en esta oración que dice, Kataba ish et adabar ase basefer. Kataba ish, ¿verdad? Et adabar ase basefer. Esto es, aquí sería, vean este verbo, es el verbo katab, observen, 3 radicales, kametz en la primera radical, pata en la segunda radical, es la forma básica. No tiene prefijo ni tiene sufijo. Esta es la forma básica, es un verbo en cal, es perfecto, no tiene prefijo, es un verbo en perfecto, tercera persona masculino singular. Aquí sería él. Esta palabra, katab,
la podemos traducir como él escribió, pero tenemos el sujeto, que es Aish, sería escribir. Si lo traducimos literal, cada palabra sería él escribió el hombre, es decir, el hombre es el que escribió, entonces ese él, ese pronombre él, pues ya no sobra, por eso vamos a traducir, escribió el hombre. Y aquí está la traducción, ¿no? Escribió el hombre, solo que esta ya sería como la traducción final. Escribió el hombre, y observen aquí está otra vez este et, que es del objeto directo. Entonces, en español no lo necesitamos. En idiomas como en hebreo y otros idiomas se marca el objeto directo con estos elementos, sobre todo cuando los elementos en la oración no están en un orden, vamos a decir. Entonces, señalando de esa manera, podemos identificar el objeto directo. Entonces, escribió el hombre. Esa ya es una oración. El hombre, nosotros diríamos en español, déjenme ver acá. Nosotros diríamos en español esa frase, lo voy a poner acá. La traducción que va literal es escribió, vamos a ver aquí, la, la traducción literal va, el hombre, escribió el hombre. Esa frase, escribió el hombre. Esa es en la sintaxis del hebreo. En la sintaxis de español tendríamos que poner primero el hombre escribió. El hombre escribió. Poner primero el sujeto y después el verbo. Como en Génesis 1.1. En Génesis 1.1 dice, bueno, después de Bereshit, dice, creó Dios, ¿verdad? Creó Dios. En español, la forma usual del español sería Dios creó, ¿verdad? Dios creó, ese sería. Bueno, entonces, estamos observando las diferencias sintácticas que hay entre los diferentes idiomas. Ok, entonces tenemos verbo, que es vamos a decir que la sintaxis usual del hebreo, primero el verbo, luego el sujeto, y luego viene el objeto, que es, la pregunta sería, ¿qué escribió el hombre? ¿Qué fue lo que escribió? Ok, el et, que no siempre se usa, pero el et nos va a ayudar a identificar qué fue lo que el hombre escribió. ¿Qué escribió? Adabarase, ¿verdad? Y aquí dice la palabra, literalmente, la palabra la esta. La palabra la esta. Escribió el hombre a la palabra la esta. Entonces escribió el hombre la palabra o esta palabra, más bien, porque está el hace, que es el pronombre demostrativo. Esta palabra, escribió el hombre esta palabra, y luego está Vasefer, ¿verdad? Vasefer, que es, aquí hay una bekele, que es emporcón, y luego el sustantivo sefer, que significa libro. Entonces, escribió el hombre esta palabra, aquí sería palabra esta o la palabra la esta. En español hay que darle vuelta a esos elementos. Escribió el hombre, bueno, aquí tenemos la traducción ya final. El hombre escribió esta palabra en el libro. Aquí está Aish, que es este elemento. Aquí está escribió, que es el katab. Esta palabra es et adabarase, esta palabra, y luego Vasefer en el libro. Entonces, ese es el orden usual de las palabras en la oración hebrea, ¿verdad? Pero la oración podría comenzar con otras palabras. Si la oración comienza con otra palabra que no es el verbo, normalmente es para darle énfasis a esa palabra, ¿verdad? O para formar, en algunos casos, oraciones disyuntivas, sobre todo si se usa la bab, ¿verdad? Y la bab, fíjense, hemos visto que la bab siempre, o hasta ahora hemos visto que la bab se traduce como y, pero en estas oraciones que inician con la bab, son oraciones que están relacionadas, pero que expresan un cambio de sentido o que expresan un giro o que expresan contrariedad. Entonces, la bab puede tomar otras posibles traducciones. Aquí estamos viendo que la bab se tendría que traducir como pero o sin embargo o algo que en español implique esa, no es conjunción ahora, sino disyunción porque es una ruptura del sentido que se tiene o que expresa algo contrario o contradictorio.
Por ejemplo, aquí vean, está Vayhi Raab, Bekola Mizra dice a Rotzot, ¿verdad? Que es toda la tierra, y luego dice Ubkal, Eretz Mizrayim, Haya Lechem. Y luego dice, y vean, hubo, aquí hay un asunto interesante que estábamos platicando en una clase anterior. Observen que hay una forma del verbo hayá aquí, este vaihi, y este también aparece en Génesis 1:3, cuando dice Vayomer Elohim, si se recuerdan, Vayomer Elohim, Yehi, que sería solo esta palabra sin la Vav, Yehi or, Vaihi or, y luego está el Vaihi, que es hubo, donde dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Solo que acá no está la traducción de y fue, sino que aparece la traducción como hubo, ¿verdad? Si usamos y fue, sería y fue hambre, ¿verdad? Hubo hambre, será la mejor traducción, hubo hambre en todas las tierras o en todos los territorios. Y luego está Ubcal, ¿verdad? Y la traducción podría ser y en toda la tierra de Egipto hubo pan, pero ese y en español no da el sentido apropiado en la traducción. Por eso es que en esta segunda oración, donde dice, y hubo hambre en todas las tierras, en todos los territorios, hubo hambre en todos los territorios y en toda la tierra de Egipto. Bueno, entonces aquí ya no solo es y, sino, sin embargo, en la tierra de Egipto o en toda la tierra de Egipto, pero en toda la tierra de Egipto, que es la forma que aparece acá, pero en toda la tierra de Egipto hubo pan. Entonces, esta Bab de esta sección que aparece acá, que es donde enlaza la segunda parte de la oración, es la que vamos a traducir o que se podría traducir como pero, como este pero que aparece acá en esa traducción. Bueno, veamos algo más de cómo van apareciendo las oraciones en el texto hebreo o en la oración hebrea. Em, ya que el verbo en su flexión, es decir, en las modificaciones, en las variaciones que tiene el verbo, indica, el mismo verbo puede indicar persona, género y número, es común, no siempre, pero es común omitir el sujeto si el verbo en sí no da lugar a ambigüedad. Hay formas verbales que se pueden traducir de diferentes formas. Entonces, si no hay ambigüedad, el pronombre, vamos a decir principalmente, o el sujeto, se puede omitir en las siguientes oraciones sobre todo, ¿verdad? Entonces solo dice, por ejemplo, vean la primera oración, dice Sahar et adevarim, Sahar et adevarim. Y aquí está el verbo sahar, que está en la forma básica, tres radicales, kametz en la primera radical, pata en la segunda radical. Esto es la forma básica de los verbos. Él, como el verbo vará, que sería, solo la palabra vará es creó. Él creó. Entonces, ese él ya está implícito en esta forma verbal. Nosotros en español vamos a necesitar esos pronombres en la traducción. Si observan aquí en hebreo, no aparece escrito el pronombre porque está implícito el pronombre en la forma verbal. En hebreo no lo necesita porque ya la persona está implícita y suficientemente implícita, y no solo implícita, sino, voy a decirlo, explícita por la forma hebrea. Pero al hacer la traducción, recordó, por ejemplo, tendríamos que traducir solo como recordó, necesitamos remarcar el pronombre, él recordó. Yo les comenté la otra vez que algunas personas vamos a decir que medio protestado o protestado algo, porque en algunas partes de las traducciones se repiten algunos pronombres, ¿verdad? Ustedes, él, ella, se están a repetir y repetir los pronombres, pero eso se hace en las traducciones al español porque se necesita señalar con suficiente claridad a quién o de quién se está hablando o refiriendo. En hebreo no hay problema porque los pronombres están claros en las formas verbales, pero en el español no va a ser suficiente, por eso se debe marcar, como en este caso,
que aparece él. Él recordó las palabras. Y luego aquí está la forma femenina. Sahra et Devarim. Ella recordó, porque también en español tendríamos que traducir solo recordó, ¿verdad? Recordó. Sahar es recordó, solo que es femenino, perdón, masculino, él. Y Sahra es también en español, se tiene que traducir recordó, pero ya hay que señalar que es ella. Ella recordó, él recordó. Ese tipo de cosas es importante al momento de hacer ¿cómo se dice? Las traducciones. Ok, veamos algo más. Em, en perfecto, eso se hace también, así como cuando vimos el predicado existencial, en muchas oraciones se niega con la palabra lo. Podríamos poner lo sahar et devarim, ¿verdad? No recordó él, ¿verdad? Eso sería de forma literal en hebreo. Lo sahar es no recordó, ¿verdad? Lo sahar o lo sahra no recordó. Ella no recordó. Entonces se niega con la palabra lo, agregando a las construcciones la palabra lo, se niega, ¿verdad? Puede estar siempre antes del verbo, ¿verdad? No vamos a decir sajar lo, sino lo sajar es datebarim, ¿verdad? Siempre va a estar antes del verbo, va a estar antes del verbo. Entonces vamos a negar. La forma literal sería no recordó él, eso sería en hebreo, ¿no? Traduciendo muy literal, no recordó él las palabras, él no recordó las palabras, ¿verdad? La traducción ahí para negar. Ok, bueno, hablemos del participio ahora. Estamos hablando de así, de algunas cosas, del orden de la oración, de formas verbales y ahora del participio. En español, ¿se recuerdan cuando empezamos a hablar del verbo hace algunas semanas? Hablamos por ahí rápido, fue un comentario rápido de las formas del verbo en español. Hablamos de formas se llaman no personales o impersonales del verbo. Entre las formas impersonales del verbo está el infinitivo, que solo señala, estoy hablando del verbo en español, que solo señala la acción, como pensar o pintar. Sí, señalamos la acción que es pintar, pero no sabemos quién pinta. Por eso se llaman impersonales, porque no se puede identificar la persona. Entre las formas impersonales está el participio y también está, bueno, en español lo conocemos como el gerundio. El participio es una forma impersonal porque no sabemos con suficiente certeza en español quién ejecuta la acción. En hebreo se pueden señalar algunas cosas, pero tampoco se sabe con suficiente certeza quién ejecuta la acción. Se puede señalar si es masculino, si es femenino, si es plural o si es singular, pero no sabemos si es la primera persona, si es la segunda persona o si es la tercera persona. No lo sabemos. Eso no lo vamos a saber a partir del participio. Entonces, vamos a necesitar del análisis del contexto para identificar la persona a la que se refiere el participio. Ok. Dice, el participio, ahora estoy leyendo acá, indica una acción continuada. Es una acción que no, fíjense, que no se ha terminado, sino que es continuada. Es en el presente o en el futuro inmediato, no en un futuro como el imperfecto, sino en un futuro inmediato, pero también cumple las funciones del presente, ¿no? Dice, vean esta frase, dice Aish Kotev, siempre tres radicales, solo que ahora cambiaron las vocales de ese verbo. Tiene un holem y un tsere o e. Y esa va a ser una característica de los verbos en participio, en este participio, por lo menos en este participio que vamos a ver que es el participio activo, o e. Esa es una forma de vocalización, o e, esos verbos o e. Aish kotev. Entonces, como es una acción continuada en el presente, la traducción es el hombre, Aish, y luego el verbo está escribiendo. Vean que aquí aparece una forma de un verbo que vamos a llamar ahora auxiliar en español. En hebreo no lo necesita, es en la traducción donde nosotros vamos a necesitar este verbo está.
porque literalmente dice el hombre escribiendo. Eso sería en hebreo, el hombre escribiendo, ok. El hombre escribiendo no nos hace sentido. Entonces, el hombre está escribiendo. Eso es en este participio. O el hombre está por escribir. Es una forma rara para el español de este futuro inmediato. Está a punto, podría ser, pero ya es una cosa rara y habría que ver los contextos, ¿verdad? Por eso el participio generalmente se utiliza para el presente, para cosas en presente de una acción continuada, ¿no? Nosotros en español usamos pues como una forma de gerundios, porque es algo que está continuado, pero se puede usar como un presente literal. Entonces, el hombre escribe, puede ser una traducción de presente con este participio. El hombre escribe o el hombre está escribiendo, ¿no? Está escribiendo o escribe. El hombre escribe y ya es una acción continuada. Ok, el participio puede ser activo y las formas de los verbos es kotev, por ejemplo, en este verbo, y observen las vocales o e, a eso le vamos a poner atención. Puede ser escribiendo, por el verbo katav, es el verbo, la forma básica de este verbo es el verbo katav, que es escribir, pero puede ser pasivo también, como este verbo shatul, ¿verdad? Aquí para escribir sería katub, el verbo katub, y aquí es shatul, ¿verdad? Shatul, plantado, ¿verdad? Plantado, y aquí sí, la forma pasiva se refiere a un participio en español, el participio pasivo hebreo a un participio de español, y el participio activo se refiere más bien como a un gerundio en español. Espero que no tengamos como así algunas complicaciones. Por eso vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, estas formas del participio activo, déjenme escribir esto aquí en la pantalla para que nos quede esa constancia. Vamos a poner participio activo es similar al gerundio en español, ¿verdad? Al gerundio en español. Por eso el ando, yendo, para hablar de esa acción continuada. Y el participio pasivo se refiere a un participio en español. A un participio en español. Por eso el ado, ¿verdad? Ese plantado que estábamos viendo de este ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos el participio activo, que se refiere a una acción continua, y por eso el gerundio, como ando, yendo, escribiendo, el participio pasivo como el participio en español, que es ado, ido, ¿verdad? Plantado. Bueno, el participio en español tiene varias terminaciones, este participio en español, que puede ser ado, ido, puede ser to, puede ser so, y también puede ser cho, ¿verdad? Cho. De esos verbos nos pusieron, por ejemplo, está plantado, comido, ¿verdad? En estas formas. El to puede ser muerto, ¿verdad? O escrito, ese to que aparece ahí. El so, impreso, ¿verdad? Del verbo imprimir, pero en participio sería impreso. Y el cho como hecho, ¿verdad? Del verbo hacer. El verbo hacer no es asido, sino es hecho. Es esas posibles formas al traducir el participio pasivo en hebreo. Ok, bueno. Entonces, estamos hablando aquí del participio y luego dice, coincide con el sujeto en género y número como un adjetivo o un sustantivo. El femenino activo suele tener una forma segolada, es decir, las formas que usan segol. Y tenemos el masculino singular, yoshev, que es del verbo habitar, ¿verdad? O sentarse también. El verbo yoshev, habitar. Pero fíjense, este es yoshev, que sería la forma masculina singular. Esta forma masculina singular, lo voy a volver a colocar acá en la pantalla.
esta forma del masculino singular puede ser para las formas como yo, como tú. Este tú obviamente va a ser en hebreo masculino y también puede funcionar para él, porque son las formas del masculino singular. Por eso les decía que este participio hebreo no nos va a ayudar mucho a identificar la persona. Nos ayuda a identificar género y número, pero no va a identificar la persona, tanto como los participios en español que son impersonales. Ok, luego está el masculino plural, el masculino yoshbim, ¿verdad? Y observen que ya tenemos el im, que es el del masculino plural. Ahora, esta forma de masculino plural nos va a ayudar a identificar a nosotros, que normalmente las generalizaciones en hebreo se hacen en masculino, aunque incluya, por ejemplo, esta clase, vamos a decir, nosotros nos sentamos, entonces, anahnu yoshbim, ¿verdad? Estamos sentándonos en este momento, ¿verdad? Yoshbim, pero nosotros, ese nosotros, esa generalización se hace en masculino plural, aunque el grupo es un grupo heterogéneo en ese sentido que es mixto entre hombres y mujeres, pero en hebreo las generalizaciones siempre se hacen en masculino plural. Entonces, esto funciona para nosotros, para ustedes y también funciona para ellos. Esta forma, digamos, estas formas del participio, estas formas del participio del masculino plural. Aquí solamente estoy poniendo como ejemplo estas formas del verbo yoshev, ¿verdad? Luego está el yoshevet, el verbo yoshevet. Observen este signo pequeñito que está aquí arriba, nos ayuda a marcar el acento. Está funcionando en este ejemplo como una tilde. Hebreo no tiene tilde, pero en estos casos, como la pronunciación es diferente, normalmente la pronunciación, eso lo vimos en una de las clases en el curso 1, la pronunciación del hebreo va en la última sílaba, pero hay palabras que se acentúan en la penúltima sílaba. Entonces, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, cuando hay que acentuar en la penúltima sílaba, en algunos casos el hebreo marca dónde va el acento. Y entonces esos acentos, que no siempre son iguales, están funcionando como una especie de tilde, pero es una ayuda para que podamos leer nosotros adecuadamente. Entonces, Yoshevet es una forma, es la forma del femenino singular, que funciona para tú, la segunda, voy a escribirlo también. Esta forma funciona para el tú, que sería femenino, y también para ella, para esas formas, para tú y para ella. Recuerden que la primera persona siempre también es en masculino, ¿verdad? La primera persona, pues no tiene un género en particular, ¿no? La primera persona. Y luego Joshbot, que es el femenino plural, funciona podría funcionar en algunos casos para el nosotras, cuando la primera es primera persona plural, pero sí es, digamos, específico de que son solo mujeres y se habla de nosotros o nosotras en español, pero solo mujeres. Si es mixto, hombres y mujeres, entonces, bueno, no se dice como se han intentado en algunos casos, nosotros y nosotras. En hebreo no, y en la traducción tampoco se hace, es algo que pues ya se ha discutido mucho a nivel de español y se ha quedado ya que las generalizaciones se van a hacer en masculino singular. Y eso no necesariamente implica opresión, patriarcado, una serie de cosas, que es el discurso ahí del tema de ideología de género, pero no es este el momento ni el espacio, el ambiente para discutirlo. Si el grupo es estrictamente de mujeres, entonces la primera persona puede usar una de estas formas. También funciona para ustedes, que es femenino, la segunda persona femenino, y para ellas. Entonces el participio va a usar, el participio hebreo va a usar estas formas para el masculino singular y se va a comportar como que fuera un sustantivo. Lo único que tiene la vocalización o e, ¿verdad?
Luego está el plural masculino, pero siempre o, e, solo que aquí está reducida esa vocal a un sheva. Y luego en las formas femeninas, como apunta aquí el párrafo, utiliza una forma segolada, por eso la forma de doble segol, ¿verdad? Yoshevet, y luego el OE nuevamente, con el sufijo del femenino plural. Esto es en las formas del participio. Ok, muy bien. Entonces voy a borrar esos comentarios que aparecen acá. Un momentito, voy a volver a compartir. Muy bien. Veamos algo del participio activo que estamos platicando esta noche. Dice, el participio es similar al adjetivo en su sintaxis e inflexión. Esta palabra inflexión es las variaciones que sufre por prefijos y sufijos por el número y el género del adjetivo o del sustantivo. Dice, tendrá masculino y femenino. También se puede señalar singular y plural, como lo que estábamos viendo. Veamos el participio activo de yashav. Vean que no tiene vocales, pero estamos hablando de un verbo en su forma básica. Entonces, estos verbos, aunque no tengan vocales, yo los puedo leer con doble A. Yashav, el verbo yashav. Alguien podría preguntar, ¿y por qué lo lee con doble A? Bueno, es que es la forma básica de los verbos. Y la forma básica de los verbos es siempre tres radicales, kamets en la primera, pata en la segunda, o kamets, kamets. Esa es la forma básica. Ok, es el verbo yashav. Por eso lo puedo leer, porque conozco lo de la forma básica de los verbos, que es estar sentado o habitar, el verbo habitar. Como dice el Salmo 133, vamos a ver, dice, Inemato humanaim shevet, ¿verdad? Que es una variante de este verbo, shevet, ahim gam yahat, porque es habitar, ¿verdad? Que los hermanos habiten o descansen o reposen, el tema de estar sentados o que compartan juntos y en armonía. El tema de estar sentado junto a otro en la cultura era un asunto como cuando nosotros decimos, vamos a tomar un cafecito, los invito a la casa a comer algo, ¿verdad? No sé cómo dicen en sus países, nosotros en Guatemala comemos maíz, era mucho maíz, tortillas, se comen tortillas o tamales de maíz, entonces decimos, vamos, véngase a la casa, comámonos una tortillita, ¿verdad? Vamos a comer unas tortillas, o se come también bastante frijoles, ¿verdad? Entonces vamos a comer unos frijolitos, véngase. Entonces el comer juntos, el sentarse a la mesa es parte de compartir. Esa es la expresión del Salmo con una variante de este verbo yoshev, que es el verbo shevet, ¿verdad? Los hermanos juntos. Muy bien, ahí por lo de estar sentados, pues estamos hablando. Veamos el cuadro, aquí aparece el masculino, el singular y luego el plural. Yoshev, el verbo yoshev, yoshbim, las formas femeninas. Yoshevet podría ser yoshba, una variante de este verbo. Observen el sufijo kametz-hei del femenino singular, de estas formas del femenino singular. Yoshba, el verbo yoshba. Y las formas del plural femenino, yoshbot, yoshbot, ¿verdad? Aquí podría ser yoshev, estoy habitando, podría ser una expresión, o habito en presente, yo habito, ¿verdad? O yo estoy sentando, o estoy sentado, ¿verdad? Es porque es presente. O podría ser tú habitas, ¿verdad? Y así, las formas que hablamos del masculino singular. Veamos este numeral 2. Dice, el participio como el adjetivo puede ser usado en forma atributiva con doble artículo, valdría la pena decir doble artículo, o en forma predicativa cuando no tiene artículo. Vean, esta es la forma atributiva. ¿Recuerdan eso? Cuando vimos frases como Aish Atov, ¿verdad? Aish, que es el hombre, Atov, que sería literalmente el bueno, el hombre el bueno. La traducción sería el hombre bueno. Pero si falta el artículo, si solo digo Aish Tov, entonces esa ausencia del artículo en el adjetivo me permite inferir una forma del verbo ser o estar. Entonces puedo traducir el hombre es bueno. El hombre es bueno. Entonces aquí tengo doble artículo, solo que ahora tengo un sustantivo y tengo un verbo en participio activo. El participio hebreo puede ser activo o puede ser pasivo.
Bueno, ahorita tengo verbos en participio activo. Esa vocalización o, en estos verbos hay que prestarles atención. Entonces tengo Aish Akotev, Aish Akotev. Y la traducción puede ser el hombre escribiente, escribiente, ¿verdad? O el hombre que está escribiendo, el hombre que está escribiendo, ¿verdad? El hombre escribiente o el hombre que está escribiendo. Esa es una frase atributiva. Pero si le falta artículo al verbo, puedo traducir, bueno, la frase hebrea dice Aish Kotev, y noten que al verbo en participio le falta el artículo. Entonces puedo traducir el hombre está escribiendo, y aquí hay una forma del verbo ser o estar. Y también puedo traducir en presente, ¿verdad? Aish Kotev, el hombre escribe, el hombre escribe. Aquí en español, por ejemplo, podría traducir el escribiente, porque hombre se asume con el artículo, el escribiente, ¿verdad? El que está escribiendo, ¿verdad? El que está escribiendo en este momento, porque es una acción continuada en el presente, o el hombre que está a punto de escribir, porque es una acción en un futuro, pero justo, inmediato, ese futuro inmediato, ¿no? Y aquí el hombre que está escribiendo o el hombre que escribe, el hombre que escribe en ese participio activo en una forma atributiva o en una forma predicativa. Veamos algo más. El sentido del participio es una acción continuada que está en progreso, de ahí el tema del presente, porque está sucediendo ahora, ¿no? Es algo que está sucediendo. El tiempo en el que se desarrolla la acción se va a tomar del contexto, pero normalmente será o el presente o el futuro inmediato. Si la acción es pasada, entonces se va a aparecer como una forma del verbo allá, como auxiliar, el verbo allá. Vean, dice, Aish noten lechem ladalá. Aish noten, y observen ahí el OE en la forma verbal, este es el verbo. Si quitamos esas vocales y le ponemos las vocales de la forma básica, es el verbo natán, que es el verbo dar, el verbo dar. La palabra hebrea natán puede ser un nombre, ¿no? Como Nathan, incluso en inglés. Natán es una forma del verbo dar. Entonces, aquí está noten, que es la vocalización característica del participio activo. Aish noten lechem ladala. Ok. El hombre, y aquí podríamos traducir el hombre que está dando o que va a dar, ¿verdad? El hombre que está dando, y luego lechem, que es pan, y aquí hay una bekele y dal, que sería como, aquí se está traduciendo como pobre, sería como pobre o menesteroso, o en algunos casos significa también como débil o enfermo. Aquí lo están traduciendo como mendiga porque tiene el sufijo de femenino singular, ¿recuerdan? Como tov, tová. Aquí es dal, dalá, ¿verdad? Eh, eh, mendigo, dal, dalá, mendiga, ¿verdad? O puede ser como dal, así pobre, que carece de cosas, ¿verdad? No tiene cosas, no es... Nosotros usamos pobre en español para una expresión de lástima. Ay, pobrecito, ¿cómo le pasó eso? Ay, tal vez alguien, aunque es una persona tal vez muy acaudalada, pero tiene algo malo y nosotros, ay, pobrecito, ¿verdad? No, no es pobrecito, es acaudalado. Pero usamos en español la expresión pobre como una expresión de lástima, de dolor, para compungirnos, una cosa así. Pero en este contexto es alguien que carece de cosas, ¿no? Y incluso del sustento básico, el dal. Pero en algunos contextos también puede ser débil o enfermo. Entonces, a la mendiga. El hombre está dando pan a la mendiga. Aquí está la forma del participio verbal. El noten, está dando. O en presente, el hombre da. Eso es presente. Está dando es una acción en progreso. Le está dando en este momento, ¿no? O puede ser más simple como da. Eso es en presente. El hombre da pan a la mendiga. Pero también el participio activo puede expresar una acción que va a suceder en un momentito, ¿no? No es una acción que va a suceder más adelante, sino en un momentito, justo está a punto de suceder. Entonces,
el hombre va a dar pan a la mendiga. Va a dar pan. Eso es en un futuro. Pero es un futuro, no así, algún día va a dar pan a la mendiga. No, es va a dar ya en un momentito, va a dar pan a la mendiga. Ese noten. La variante en la traducción del verbo es las posibilidades que permite el participio activo del verbo. Noten, noten. En este ejemplo. Luego dice, Aisha, Aita, Kotebet. Aisha, Aita, Kotebet. Entonces, observen aquí, hay una forma del verbo hayá y la forma femenina del participio activo. Es la forma segolada. Por eso está Kotebet, que es del verbo katab, ¿verdad? Escribir, pero esta es la forma segolada del participio activo femenino singular. Entonces dice, la mujer, que es Aisha, la mujer, y aquí es el pasado, pero es una acción, vamos a ver, continuada. Es una acción continuada. La mujer solía escribir, ¿no? O la mujer, sí, noten aquí el solía, que es una expresión que está tratando de recuperar el sentido de la acción continuada, ¿no? Del participio activo, solo que en el pasado. Entonces, para hablar del pasado, se usa una forma del verbo hayá, que es el verbo fue, ¿verdad? Del verbo fue, el verbo ser, vamos a decir en infinitivo, pero recuerden que en hebreo los verbos, la forma básica de los verbos se refiere al perfecto, al pasado. Entonces, la mujer, vamos a decir que como era la que escribía, ¿verdad? Puede ser otra posible traducción un poco más rara, ¿verdad? La mujer era, por el verbo ser en pasado, ¿verdad? La mujer era, y aquí necesitamos hacer en español algo, ¿verdad? Para que tenga sentido, porque sería, la mujer era, escribía, sería muy literal, ¿no? O la mujer estaba, escribía, ¿verdad? La mujer solía escribir, o la mujer escribía, más simple, en pasado. La mujer escribía, pero noten que este escribía es diferente al perfecto, porque el perfecto es una acción puntual, concluida. Es decir, si esta forma verbal fuera perfecto, entonces tendríamos que traducir como la mujer escribió, escribió durante un tiempo y luego paró, terminó, ya se acabó, ya no está escribiendo más, ni en el pasado ni en el presente. Pero acá podemos traducir, la mujer escribía, es una acción referida al pasado, pero que aún está ocurriendo, que está en progreso. Bueno, el numeral 4 dice, cuando la segunda, y aquí vienen, lo que sigue es una serie vamos a decir, como de características gramaticales del participio activo. Vamos a leerlas. Cuando la segunda consonante del participio es una gutural, y aquí tenemos que tener en mente las consonantes guturales, entonces toma un sheva compuesto, ¿verdad? Se cuentan los sheva compuestos, que puede ser el hatef pata, el hatef kametz o el hatef segol. El sheva compuesto. Entonces está soek, y aquí la gutural es la ajin, es una consonante gutural. Entonces soek. Luego las formas de plural tienen ya no va a ser un OE, como vemos en soek o soeket, ¿verdad? Soeket, en esta forma que está segolada, sino que toma un sheva compuesto. En este caso es un hatef pata, el sheva compuesto, y suena a, ¿verdad? Entonces vamos a traducir soakim, soakim, soakot, soakot. Entonces como que se pierde ese OE que hemos hablado característico del participio activo, pero eso es porque la segunda consonante es una gutural, es una gutural. Esos son algunos detallitos gramaticales del participio aquí del hebreo. Bueno, sigue diciendo, cuando la tercera consonante, estamos hablando de formas verbales, la tercera consonante del participio es una gutural, puede suceder lo siguiente. Y aquí va algunas posibilidades. Si la consonante es ajin o es una het, entonces el masculino singular aparece un pata furtivo. ¿Recuerdan el pata furtivo? Es esa pata, es una consonante, una vocal, una nikudot pata,
pero aparece como a la derecha de la tercera consonante. En este caso, si es una yin, la tercera consonante, o si es una het, ¿verdad? En el femenino singular aparecen dos patas, ¿verdad? Dos patas. Entonces tenemos, hay que leer el pata furtivo, a diferencia de una sílaba común, se lee primero la vocal y después se lee la consonante, como en ruaj, como en el sustantivo ruaj, como en el sustantivo mashiach, pero aquí el pata furtivo está en verbos, en una forma verbal. En una de las clases, cuando vimos las Nikudot del primer curso, ahí se menciona algo del pata furtivo. Ustedes pueden buscar en sus materiales de esas clases cuando hablamos del pata furtivo. Entonces, esta forma verbal la vamos a leer boreaj, ¿verdad? No leemos boreja, sino boreaj, boreaj, por la lectura del pata furtivo. Boreaj, ¿verdad? El verbo boreaj. Y luego en la forma femenina singular aparecen dos patas, ya no es una forma segolada, sino dos patas. Y vamos a leer borahat, 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 esta forma de verbal. Borim, aquí vamos a decir que se comporta de manera normal el participio activo. Y borot, borim, borot, boreach, borahat, borahat, boreim y boreot. En esta característica, si la tercera consonante es una gutural, ayin o het. Y luego dice, si la consonante, en la tercera consonante es una alef, el femenino singular lleva un tsere, ¿verdad? Un tsere, el femenino singular. Entonces, core, coret, ya no es segulado, sino coret, porque la tercera consonante es una alef, una alef. Y siempre se comporta como las formas básicas del sustantivo o de los adjetivos. Y luego el inciso C, si la consonante es una hei, se trata de una mater lectionis, que hablamos algo de eso cuando la hei está en una función también de consonante, de vocal, formando probablemente un sonido de A o E. Para nosotros va a seguir siempre una consonante sin sonido, y la estructura del verbo va a tomar una forma interesante. Entonces dice, se trata entonces no de una consonante del verbo, que en este aspecto se comporta como de dos letras, dice bilítero. Fíjense, ¿qué está ocurriendo en estos verbos? La forma básica del verbo, la tercera consonante es una hei. La tercera consonante es una hei. Pero al empezar vamos a decirlo, a conjugar el verbo como participio activo, esa hei se pierde debido a que, a que la hei es una consonante débil. Entonces, normalmente, y eso hemos hablado antes, las consonantes débiles, cuando están al principio de los verbos o al final de los verbos, es decir, cuando es la primera consonante o la tercera consonante, los verbos la van a perder. Por eso dice que el verbo se va a comportar como bilítero. ¿Qué significa esa palabra bilítero? Es de dos letras, de dos radicales. Esa última hei es parte de una forma vocálica, vamos a decirlo, ¿no? Vean, dice boné, como el verbo boné, que es construyendo, ¿verdad? Construyendo. Y luego boná, pero observen que ahora esta hei ya sería la hei del sufijo. Si no, necesitaríamos duplicar la hei. Y no va a ocurrir eso. Es decir, si la hei es la final de tanto de un adjetivo, sustantivo, como de un verbo, esa hei se va a perder al final por ser una consonante débil. Entonces, las únicas radicales de este verbo o de esta forma, verbal es la bet y la nun. La bet y la nun. Boná, ¿verdad? Boná. O bonilla, esa es una forma, vamos a decir, irregular de este verbo, bonilla, ¿verdad? Pero es boná, el verbo bonua, boná. También el verbo bonim, aquí noten que se perdió la hei, ya no aparece la hei, y también bonot, bonot, bonim, bonot. Es la forma
verbal sin esta G, sin esta G. Muy bien, ahora veamos algo del participio pasivo. Hay una cosa interesante del participio pasivo, vamos a leer este párrafo que está aquí a la izquierda y dice, el participio pasivo es un adjetivo verbal que se forma sobre el patrón vocálico a, u, en casi todos los tipos de verbos. Observen casi todos, no todos. Las excepciones serán formas em, irregulares de algunos verbos, ¿verdad? Pero casi todos llevan el patrón vocálico a, u, es decir, a en la primera consonante, u en la segunda consonante. Un shurek regularmente va a llevar en la segunda consonante. Entonces, vean, aquí en la columna de la izquierda está el perfecto. Recuerden que el perfecto siempre se refiere al pasado, pasado puntual, que ya terminó, que ya concluyó ese pasado. Entonces tenemos el verbo katab, que sería escribió, él escribió. Todas las formas están en perfecto de tercera persona masculino singular. Aquí sería él escribió, pero la forma del participio pasivo será katub, katub, que es escrito, ¿verdad? Ahora ya no es él y aquí se pierde la persona otra vez. Recuerden que en el participio no podemos identificar la persona, solo se refiere a la acción. Aquí en el perfecto y en el imperfecto del verbo sí podemos identificar la persona, porque aquí esta forma es de tercera persona masculino singular. Pero este katub, lo único que sabemos es que es masculino singular. Eso es lo único que sabemos. Masculino singular. Pero no sabemos si es primera, segunda o tercera persona. Sabemos el género y sabemos el número, pero no sabemos la persona. Ahora, ¿cómo vamos a saber la persona? El contexto, obviamente aquí solo estamos viendo un listado de palabras, el contexto nos va a decir que si es segunda, si es primera o tercera persona. Digamos, la forma del participio nos dice número y género, pero no nos va a decir la persona. Y el tiempo, obviamente el tiempo regularmente del participio es una forma continuada o es una forma de presente, es una forma de presente. Y si se refiere al pasado, ya vimos que hay que usar una de las formas del verbo hayá, ¿verdad? Ok, o si se va a negar, entonces hay que usar el lo, la palabra lo, para negar algo de estos verbos. Bueno, katub, y observen aquí las vocales siempre a, u de estos verbos. Katub, el verbo katab, que es él escribió, y aquí katub es escrito, escrito, ¿verdad? Y esta forma, katub, es más como un adjetivo verbal. Ojo, porque escrito puede ser también un sustantivo. Algunas de estas palabras en español, me refiero al español, pueden ser sustantivos, ¿no? Em, pero este es un adjetivo verbal, ¿no? Es una forma verbal. Ok. Bueno, y luego está el verbo asab, que es abandonó, él abandonó, y luego el verbo, la forma asub, que es abandonado, abandonado. Bajad, que es el verbo, él escogió, bajar, bajar, y bajur, bajur, escogido, escogido. Shalach, que es envió, y aquí shaluach, ¿verdad? Shaluach, que es enviado. Noten aquí el pata furtivo, algunas de las cosas que platicamos anteriormente. Shaluach, que es con el pata furtivo, enviado. Ajal, que es comió, comió, él comió, ajal, y aquí es ajul, que es comido, ajul, comido. Natá, que es plantó, natá, plantó, y aquí natuaj, natuaj, observen la ayin, que es una vocal gutural, y ahí el uso del pata furtivo también con la ayin, natuaj, que es plantado, natúa, plantado, nasá, que es levantó, él levantó, nasá, y aquí nasú, nasú, levantado, levantado. Yadá, que es el verbo conocer, él conoció, será yadá, él conoció, y aquí yadúa, yadúa,
que es conocido, conocido. Este verbo es sabab, que es rodeó, él rodeó, sabab, rodeó, y aquí sabub, sabub, rodeado. El verbo bajá, no, este es una nun, perdón, lo estoy viendo como una gimel, es una nun. Baná, el verbo baná, que es construyó, él construyó, y aquí banui, banui, observen, interesante el giro. No es una forma, en realidad ya, eh, vamos a decir, no es una forma regular del verbo, ¿no? Se perdió la hey y aparece una yod. Eso es algo sorprendente, no está dentro de vamos a decirlo, dentro de una regla gramatical que podamos aprender, sino es una forma irregular, sencillamente, del verbo banui, que sería construido. Ese es el participio pasivo del verbo baná, banui, y el verbo baná. Bueno. Luego está la forma cam, que es el verbo erguirse, levantarse. Él se levantó. Observen que aquí solo son dos consonantes de la forma básica del verbo. Este es cal, también tercera persona masculino singular, el verbo cam. Y la forma cum, levantado sería, o erguido, ¿verdad? Levantado o erguido. Aquí él se levantó y cum es levantado o erguido. El verbo sam, puso, vamos a decir, él puso, y la forma sim. Aquí también no es una forma regular del participio pasivo, sim. Eso lo ubicaríamos, aparece en algún pasaje y lo buscamos en un léxico, y lo que nos va a decir el léxico no nos va a decir la traducción, sino que nos va a decir forma participio pasivo del verbo sam. Entonces hay que ir al verbo sam, y el verbo sam va a tener una traducción probablemente en infinitivo, y entonces yo tengo que tener en mente participio pasivo. ¿Cuál es el participio pasivo de este verbo? Pero tengo que tener el contexto de cómo puedo traducir las formas del participio pasivo de estos verbos. De estos verbos. Ok, veamos algo más. Estamos ya aquí en la recta final de la clase de esta noche, que ha sido interesante, ¿no? Vamos a escuchar algunas cosas. Siempre en el participio pasivo dice, el participio como adjetivo es atemporal, ¿verdad? Pero tiene la connotación de una acción completa. En la traducción habrá que usar el participio pasado o una oración subordinada. El tiempo verbal lo tomará del contexto. Vean estas oraciones que dicen Aish Earuj, ¿verdad? El hombre asesinado, ¿verdad? El hombre asesinado, o el hombre que fue asesinado, por el participio pasivo. A-U. Observan. A-U. Y luego tiene, esta es una frase atributiva. Lo que hablamos antes, el participio se puede usar con frases atributivas y con frases predicativas. La frase atributiva normalmente tiene doble artículo en el sujeto, en el sustantivo en este caso, y en el verbo, ¿verdad? Notamos Aish Aruj, ¿verdad? Este primer es el artículo. Literalmente sería el hombre, el asesinado, ¿verdad? El hombre asesinado o el hombre que fue asesinado. Ok, la siguiente frase también es atributiva y dice a Sefer a Katub. A Sefer a Katub. Y aquí está a u del participio pasivo. Recuerden que el participio activo normalmente va a ser o e, y el participio pasivo a u, la vocalización en la primera persona, en el masculino singular, quiero decir. Entonces, este será el libro escrito. El libro, el escrito, ¿verdad? El libro. Entonces, el libro que fue escrito, ¿verdad? El libro que fue escrito. Por eso dice que se refiere a una acción completa. Más que referir, bueno, obviamente una acción que ya está completa se refiere al pasado, pero en este caso el hebreo no se está refiriendo tanto a que es una acción del pasado, sino se está refiriendo a que es una acción completa. Ese es el sentido del participio pasivo y del perfecto también. No, no tanto que es una acción del pasado, de un tiempo que ya no es, sino que es una acción que terminó. A eso se refiere principalmente el tema del aspecto del verbo hebreo, tanto los verbos
como perfecto, los verbos en perfecto, como los verbos que estamos viendo ahorita del participio. En este caso, el participio pasivo, que se refiere a una acción concluida, a una acción concluida. La siguiente frase dice, Aish, Arruj, el hombre, ¿verdad? Es asesinado, o el hombre fue o ha sido asesinado, ¿verdad? Es una acción siempre ya concluida, ¿lo notan? No, no es el hombre que está siendo asesinado, ¿verdad? Sino que está, ya fue asesinado, ¿no? El participio activo, si estas oraciones estuvieran en participio activo, tendrían que ser, por ejemplo, el hombre está siendo asesinado en este momento, ¿no? Pero este ya fue asesinado, es una acción ya concluida, es una acción completa. Entonces el participio pasivo tiene una connotación de acción completa. Por eso es que casi siempre se va a traducir hacia el pasado, una acción pasada, pero traducida con el gerundio del español, que vimos que el gerundio es ando, yendo, son las posibles terminaciones de esos verbos, ando, yendo, to, so y cho. Esas son las posibles traducciones, ¿no? Como ando, yendo, tos, ocho, escrito, el hombre asesinado. Así. Entonces dice ir, serufat, esh, ir, serufat, esh. Aquí dice ciudad y aquí está el participio, ¿verdad? La ciudad quemada, ¿verdad? Quemada, y aquí no hay una relación entre estas palabras. Quemada, fuego, dice literalmente. Ciudad quemada, fuego, ¿verdad? Una ciudad, y aquí la palabra una, es porque hemos visto antes, cuando hablamos del artículo hebreo en el primer curso, que cuando no hay un artículo en un sustantivo, yo puedo inferir o agregar una forma de los artículos indeterminados, se llaman como un, una, unos, unas, ¿verdad? En este caso están poniendo una ciudad quemada por fuego, una ciudad que fue quemada por fuego, ¿verdad? Luego, la última frase dice, Ish, Hagur, Ish Hagur, que lee a Milahemá, ¿verdad? El hombre, y aquí está, y este es el participio, a U, el hombre ceñido, este es con las, ¿verdad? Con las, y luego está el artículo, mil jamá. Miljamá, a miljamá es como, es una palabra completa como la armadura, vamos a decir, ¿verdad? Pero que incluye las cosas que van en las manos, que son las armas. La armadura, nosotros pensamos una armadura como la de los guerreros, ¿verdad? Solo el casco, la coraza y cosas así, pero también incluye todos los elementos que se usan en la guerra y puede ser diferentes clases de vestidura, pero es que está con sus instrumentos de guerra, miljamá. A eso se refiere Milhama. Tiene puesto, se podría hacer otra expresión, el hombre tiene puesto, ¿verdad? Su armadura o está preparado para la guerra. ¿Cómo está preparado para la guerra? Bueno, eso puede tener varias implicaciones, esa posible traducción, pero se refiere a sus implementos, ¿no? Un soldado actual, en esta palabra Milhama, tendría que ser su casco, un chaleco blindado, sus armas al cinto, una cosa así, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es los giros que toma tanto el participio activo como el participio pasivo de estas formas de reacción. Voy a dejar de compartir aquí un momento. Bueno, hemos estado en esta clase con, se van sumando ya diferentes elementos, ahora verbales, que tienen que ver con el orden de la oración y también tienen que ver con unas formas verbales que tenemos tanto en español y cómo debemos traducir cuando nos encontramos estos participios en hebreos, en hebreo, en las frases de términos hebreos, ¿verdad? Sí, bueno, Edith nos está poniendo armamento como milhamá, la posible traducción de milhamá. Sí, sí, ¿verdad? Son implementos de guerra para pelear y cosas así, diferentes implementos que se usan para la batalla. ¿Alguna
pregunta o algún comentario? Yo sé que estos temas suelen ser cuál palabra usar en algún momento. Pueden parecer complicados, pero en realidad van a ser elementos que en la medida que nos fijemos en en esos pequeños detalles que estamos hablando, como la vocalización y las variantes que van a tomar las posibles traducciones a partir de identificar la forma verbal, si es un participio. Fíjense, los verbos pueden ser perfecto, pueden ser imperfecto, puede ser participio activo, participio pasivo, y además cuando es perfecto o imperfecto, hay que tener en cuenta que algunos verbos pueden aparecer también como verbos en cal, que es la forma simple activa, nifal, verbos en piel, en pual, en ifil, en ufal o en ipael, en este tipo de verbos. ¿Está bien? Entonces, les escucho si hay algún comentario o alguna pregunta de lo que estamos platicando hasta el momento de este tema del participio activo y el participio pasivo. Vamos a ver, y si no, pues vamos a pasar a otro, a tratar, vamos a resolver uno de los ejercicios que también quedaron en una hoja adicional al tema de la clase de hoy. Les escucho si hay alguna pregunta o algún comentario lo que hemos platicado el día de hoy. Vamos a escuchar hoy. Bueno, hemos estado avanzando en algunas temáticas, ¿verdad? Poniendo algunas cositas más ahí del tema del verbo y todavía nos faltarán algunos detalles que se podrían seguir viendo. La intención, por lo menos en el tema teórico, es de los cursos que nos hemos propuesto es hasta este punto del participio. Y la última clase, que será una clase como de repaso, digamos, así rápido, de los temas que hemos estado viendo. Creo que vamos a hacer un repaso con los temas desde el primer curso, es decir, por lo menos solo los temas, recordarlos, vimos esto, vimos aquello, hicimos esto, hicimos lo otro, y hacer también un repaso con un ejercicio de traducción de alguno de los versículos que nos hemos estado proponiendo. Bueno, entonces quiero ver cómo estamos de tiempo. El tiempo tenemos ya muy corto, creo que vamos a detenernos acá con la clase de hoy y vamos a dejar nuestra práctica para la clase siguiente. Así no la tenemos que interrumpir porque ya nos queda muy poco tiempo del periodo. Entonces mejor aprovechemos estos minutos que tenemos antes de completar el horario para resolver alguna pregunta o alguna duda, alguna inquietud que haya ahí, que haya tenido durante esta semana o de los temas que hemos estado viendo, principalmente de los asuntos verbales, si es que hay alguna. Vamos a escucharlo. Y si no, pues vamos a despedirnos. Yo solo quiero dejar ahí a los hermanos que están coordinando esta noche, si hay algún aviso o algo que tengan que darle a los hermanos. ¿Está bien? Vamos a ver, jóvenes. Bueno, entonces en la clase siguiente de la siguiente semana, que nos vamos a ver ya el próximo martes en la última clase de este curso, vamos a hacer un recuento al inicio de la clase de los temas que hemos visto, así rápidamente, y vamos a hacer una práctica de traducción, una práctica de traducción. Vamos a resolver juntos la hoja que se envió adicional, que es una página de Números capítulo 6, y ahí aparecen los versículos donde está la bendición sacerdotal. Vamos a resolverla haciendo ese ejercicio. ¿Está bien? Bueno, entonces un saludo y un abrazo a todos. Ánimo, mucho ánimo, porque digamos aquí, pues como estamos viendo, yo realmente ese es el sentimiento que experimento desde cuando estuve en mis primeras clases ya formales de hebreo, porque yo inicié, vamos a decir que a estudiar hebreo por mi cuenta solito, tratando de nadar entre tiburones. No inicié por el mejor camino, pero
Luego ya empecé a estudiar formalmente y el hebreo me pareció desde un inicio cada vez más interesante y más interesante. Y por eso uso, no es un asunto de sarcasmo al decir que la clase se pone cada vez más interesante, sino es en realidad, así lo pienso, que se pone cada vez más interesante y más interesante. Así que mucho ánimo y por supuesto a repasar. Si usted, lo hemos dicho antes, si usted viene así en frío de martes, se termina la sesión y adiós hebreo, chao, goodbye hebreo y no sé cómo dice en su país, hasta pronto, me alegro de verte y hasta el siguiente martes en el horario vuelve a conectarse con el hebreo, obviamente que no va a haber mucho avance que digamos. Pero si durante la semana usted se pone a platicar con el hebreo, a conversar con el hebreo, a tratar de entender el hebreo y a decirle, yo quiero ser tu amigo, hombre, conversemos y a tratar de entablar una amistad con el hebreo, el resultado va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Y ese es mi deseo, ese es mi deseo. ¿Está bien? Así que con la ayuda del Señor entonces vamos a platicarnos el próximo martes. Un gran abrazo para todos.